Amados, Dios les bendiga. Qué bueno tener este tiempo para compartir un mensaje de la palabra del Señor. Así que quiero colocar este tiempo en la presencia del Señor. Si usted quiere acompañarme a orar, le pido por favor que cierre allí sus ojos y oremos. Padre, hoy queremos delante de tu presencia, Señor, que estamos, colocar este tiempo, colocar la vida de cada uno de mis hermanos y colocar mi vida delante de tu presencia, para llevar este mensaje que tú has puesto en mi corazón, Señor, de tal manera que todo lo entendamos, Señor, y podamos comprender lo que tú quieres hablar hoy y que podamos llevarlo a nuestro corazón y ponerlo por obra, porque es bueno, Señor, que todo lo que tú nos hablas a través de tu palabra no se quede solamente en nuestros oídos, sino que llegue a nuestra mente y baje a nuestro corazón. Así que yo te pido, Señor, que hoy tomes mi vida como instrumento en tus manos para enseñar este precioso mensaje de tu palabra, Padre. Por eso dejamos todo en tus manos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, quiero comenzar esta enseñanza desde el punto de vista del creyente, entendiendo que como hijos de Dios, pues somos seres humanos. Y como seres humanos y aún creyentes en Dios muchas veces fallamos, cometemos errores. Muy seguramente en un descuido de nuestra vida cristiana, en el caminar con el Señor, podemos cometer pecado delante de Dios o cometemos pecado delante del Señor. Y nosotros entendiendo y conociendo la palabra de Dios, podemos ver y podemos apelar a las misericordias del Señor para que esas faltas, esos errores que hemos cometido, ese pecado que hemos permitido entrar a nuestra vida, hoy podamos ponerlo delante del Señor y suplicar a Él y pedirle que nos perdone, que perdone nuestro pecado. Nosotros conocemos la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor, Él, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Eso lo tenemos claro nosotros. Pero no podemos abusar de la gracia para estar pecando deliberadamente. Porque no puede ser, como dice ese adagio popular, que el que peca y reza empata. Eso no es para un cristiano. Porque para recibir el perdón de Dios, lo que nos enseña la palabra es que uno pide perdón a Dios, pero tiene que arrepentirse y apartarse del pecado. Eso fue lo que le dijo el Señor a aquella mujer que fue encontrada en adulterio. Él le dijo: yo no te condeno, pero una cosa te digo, vete y no peques más. Así que esas personas que pecan y pecan y pecan y creen que tiene el Señor que perdonarlos, pues el Señor sí conoce la intención del corazón. Eso es otra cosa diferente. Pero aquellos que podemos decir cometimos una falta y le pedimos perdón al Señor, entendemos que el Señor perdona nuestro pecado cuando hay un verdadero arrepentimiento del corazón. O sea, eso lo tiene claro el creyente. El creyente tiene claro que la falta cometida puede ponerla delante del Señor y el Señor perdona nuestras ofensas y nuestros pecados. Así que nosotros tenemos que entender que el resultado de nuestro pecado trae unas consecuencias. Eso no lo podemos olvidar. Muchas veces nosotros tenemos claro lo que es el perdón, pero lo que no tenemos claro y se nos olvida es que ese pecado trae consecuencia a nuestras vidas. Por eso es que el título de este mensaje, para que lo mires bien allí, es Entendiendo el perdón, porque entendemos cuál es el perdón e ignorando sus consecuencias. Podemos entender el perdón, pero no podemos ignorar las consecuencias. Ahora, si nosotros queremos ver, ahí en la Biblia encontramos una historia que es muy conocida por todos nosotros, los creyentes, o de pronto hay personas que no la conocen, y estamos hablando del rey David. Muchos conocemos la historia del rey David. Es bueno traer la colación en este tiempo porque es bueno estar recordando que el perdón de Dios viene a nuestra vida, pero que las consecuencias hay que llevarlas a cabo en nuestra vida. ¿Qué le pasó al rey David? Dice la palabra de Dios que el rey David estaba en el terrado mientras su ejército, su general Joab y el ejército estaban en la guerra, que el rey debería estar allí, pero se quedó en casa. Dice que desde allí vio una mujer muy hermosa y la codició en su corazón. Y mandó preguntar quién es esa mujer. Y le dijeron: esa mujer se llama Betsabé, pero está casada con Urías, uno de tus soldados. Sin embargo, a él no le importó esto y la mandó traer. Y dice la palabra de Dios que se acostó con ella. Y después que se acostó con ella, se lavaron con agüita y jabón y cada quien para su casa. De hecho que hay unos detalles en la palabra bien puntuales para dejar claro lo que pasó. La palabra dice que después de ella haberse purificado,
de su menstruación, hablando los términos de hoy, después fue que tuvo relaciones con el rey David, para que no crean que de pronto fue que Urías antes de irse la dejó embarazada, no. Entonces cuando pasa esto, ella dice y le manda después una razón al rey David y le dice: rey David, aparecieron 2 rayitas, estoy embarazada. Entonces ahí viene un problema grande para David. Entonces David empieza a maquinar cómo tapar ese pecado. Entonces manda a decirle a Joab, general de su ejército, que por favor mande a Urías para su casa. Este hace caso y manda a Urías para su casa. Cuando Urías llega, entonces el rey David lo manda a llamar y le dice: ya que vienes de la guerra, ¿por qué no vas? Descansa en tu casa, quédate con tu mujer, buscando que él se acostara con su mujer y él tapara ese pecado. Pero Urías dice la palabra de Dios que él esa noche no se fue a su casa, sino se quedó ahí con la guardia del palacio, del real. Se quedó ahí, no fue a dormir a su casa. Al otro le dijeron al rey David: Urías no fue a su casa. Entonces él lo manda a llamar: ¿por qué no fuiste a tu casa? ¿Por qué no te quedaste con tu esposa? Dijo: ¿cómo voy a hacer eso yo si mi general Joab, todos el ejército del rey está batallando y están a la intemperie? ¿Yo cómo me voy a ir a quedar ahora a mi casa? Eso no es justo, yo no lo haré jamás. Entonces dijo: bueno, está bien, quédate acá. Después lo manda a llamar, lo invita a cenar y lo emborracha. Dijo: no, borracho ahora sí fijo va a caer donde su esposa. Y ni así tampoco. Urías tampoco fue esa noche a dormir a su casa, sino se quedó ahí. Entonces sigue maquinando David y ahora entonces manda una carta con el mismo Urías para el general. Y cuando el general abre la carta está diciendo: necesito que pongas a Urías en lo más recio de la batalla, déjalo solo y procura que muera, es necesario que muera. Pues esto pasa. Joab le hace caso, manda a Urías a lo más recio de la batalla y Urías termina muriendo con otros soldados. Después le llega el mensaje al rey David y le dice: listo, ya quedó hecho lo que mandaste decir, Urías ha muerto. Entonces le hace saber a su esposa que su esposo Urías murió en batalla. Después de que ella pasa el luto, la manda a traer nuevamente y la hace su esposa, y parece que todo quedó ahí guardado. Pero vamos a leer lo que pasó. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 12, del 1 al 15. Dice así: mira, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Verso 5: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con sus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y al pleno sol. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová,
Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán volvió a su casa. Aquí tenemos esta tremenda historia. Mira este video de introducción y vamos a ir a profundizar en esta enseñanza. Así que aquí tenemos ese pecado que David cometió, que pensó que se iba a quedar oculto ante los ojos del Señor. El Señor lo saca a la luz y le envía mensaje a través del profeta Natán diciendo que ese pecado, que él le iba a perdonar, pero que el pecado que él cometió traería consecuencias para su vida. Eso es lo que vamos a analizar hoy. Vamos a ver que no es tanto el pecado lo que vamos a estudiar hoy, sino vamos a estudiar las consecuencias del pecado que vino sobre David. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy en día también nosotros, los hijos de Dios que cometemos error, tenemos que tener claro que las consecuencias vendrán a nuestra vida. Así que primer punto, resultado del pecado. Vamos a tener dos puntos principales. El primer punto principal es el resultado del pecado. Primera consecuencia de la que vamos a hablar: tragedias familiares. Es lo que vamos a ver en esta historia. Primera consecuencia: tragedias familiares. Dice este pensamiento, escucha: con la misma violencia que David empleó para provocar la muerte de Urías, ahora él mismo la experimentaría en su propia familia. Esto mismo que hizo se le devuelve. ¿Por qué? Porque David mandó a Urías al frente, a la muralla de la ciudad. ¿Para qué? Cuando el ejército iba, nunca se acercaba tanto a una muralla, porque los arqueros con sus flechas los mataban fácilmente. Pero a Urías lo mandó. Y no solamente eso, no sacrificó solamente la vida de Urías. Muchos soldados, dice la palabra, que murieron por esta culpa, solamente por tapar el pecado de un hombre. Y esa maldad que hizo, ahora se le estaba devolviendo. Segunda de Samuel 12:10, la parte A dice: por lo cual, ahí está la consecuencia: no se apartará jamás de tu casa la espada. La primera consecuencia para David. Desafortunadamente, las consecuencias del pecado no solo afectan al infractor, sino también a su entorno. Qué tremendo esto, hermano. Qué tremendo que cuando nosotros nos equivocamos y fallamos, estamos arriesgando no solo nuestra vida, sino también estamos arriesgando todo nuestro entorno, y termina permeando ese pecado cometido. Las consecuencias no solo recaen sobre el infractor, sino todos los que están cerca de él y su entorno. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó con David? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, mira, su hijo Amnón violó a su hermana Tamar. Ahora, entendiendo algo, David tuvo muchos hijos porque tuvo muchas esposas. Él tenía esposas y concubinas. Así que muchos de los hijos eran hermanastros. Habían unos que sí eran de la misma mamá, y lógico, del mismo David, papá, entonces eran hermanos de papá y mamá. Pero habían unos que eran solo hermanastros, porque eran de David, pero con diferente mamá. Tamar era una de ellas, pero Tamar sí tenía un hermano en común que se llamaba Absalón. Pero este Amnón era medio hermano de Tamar, y lo que hizo fue llamar a su hermana, engañarla, y terminó violándola. Yo no voy a ir allá porque se me va el tiempo, pero usted puede mirar ahí en la palabra de Dios. Eso A. B. Ahora, su otro hijo Absalón, que sí era hermano de Tamar, mató a Amnón en venganza por violar a su hermana. Mira todo lo que se viene desatando en la familia de David por un pecado. Su otro hijo Absalón cogió a Amnón en venganza por violar a su hermana y lo mató. Y también C. Absalón
se rebeló contra David y trató de quitarle el trono, provocando así un enfrentamiento entre el pueblo. Eso lo vemos allí. Hoy eso es conocido como el síndrome de Absalón, aquel que quiere llegar a dividir las iglesias, a dividir los reinados y cosas como esta. Eso fue lo que hizo y lo que había en el corazón de Absalón. Todo esto consecuencia ¿de qué? Del pecado. Y mira este pensamiento para que lo entendamos. Satanás siempre presenta el pecado de la manera más atractiva posible. Satanás siempre presenta el pecado de la manera más atractiva posible. Pero quien cae en su trampa terminará pagando las consecuencias. Date cuenta. Mira quién era David. El rey David tenía mujeres, esposas, concubinas y se fijó en otra mujer. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Satanás? No le puso cualquier mujer. Dice la palabra de Dios que Betsabé era una mujer muy atractiva y era una mujer muy hermosa, que cautivó los ojos y el pensamiento y la vida de David para atraerla. No pienses que Satanás te va a probar con algo insignificante. Satanás siempre va a querer poner lo mejor, lo que más le gusta a la carne, eso lo va a poner. Porque Él quiere hacerte caer. Él no te va a hacer caer con cualquier pequeñez. Él va a usar sus recursos, los mejores recursos, porque Él tiene el poder sobre este mundo. Y esos recursos te los va a poner como una cascarita para que tú caigas bajo su tentación. Y eso fue lo que le pasó a David. Por eso, Santiago en su epístola, capítulo 1, verso 14, respecto a este tema dice: uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo. Acuérdate, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Hay que tener cuidado con esto. La tentación la pone el enemigo y eso viene seduciendo a la persona. Es un mal deseo en el corazón. Las tentaciones del diablo no son para cosa buena, siempre son para mal. Entonces, luego el deseo malo da a la luz el pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Mira la estrategia del enemigo. Él lo tienta, le proporciona todas las cosas para caer en esa tentación y después cobrar. Porque así es el enemigo. Es conocida como la tríada de Satanás. El diablo promete mucho, a la final da poco y termina robando el alma. Esa es la estrategia del enemigo que lanza siempre y que está en constante ¿contra quiénes? Contra los hijos de Dios, contra los cristianos. Entonces, la primera consecuencia, lo que vimos fueron las tragedias familiares. Mira todo lo que desencadenó en la casa de David por las consecuencias de su pecado. Segunda consecuencia, vergüenza. Segunda consecuencia, vergüenza. La primera tragedia familiar es la segunda, vergüenza. Lo que un día hizo David en lo secreto, ahora Dios lo reveló en público. Lo que un día hizo David en lo secreto, Dios lo reveló en público. ¿A dónde está eso? Segunda de Samuel 12, 11 y 12, el pasaje que estamos estudiando. Y dice así: así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, se acostará con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Qué tremendo esto. Qué tremendo que cuando David quiso que todo se quedara oculto, quiso todo taparlo. Sin embargo, a Dios no se le puede esconder nada. Nada se puede esconder del Señor. Y eso que está en lo oculto, el Señor un día lo sacó y le dijo: lo que tú quisiste esconder, hoy lo voy a poner en vista de todo el mundo. Es lo que dice esta palabra. Y este pensamiento dice así: más temprano que tarde, aquello que se cree oculto será sacado a la luz de una manera u otra por Dios. Vuelve a leer el pensamiento. Más temprano que tarde, aquello que se cree oculto será sacado a la luz de una manera u otra por Dios. Dios no va a dejar nada oculto. Dios no va a querer que eso se quede oculto. Él de una u otra manera va a permitir que eso que seguramente estaba escondido un día va a salir a la luz para sacar ese pecado que está allí guardado y escondido
Segunda de Samuel, capítulo 16, verso 20 y 22. Segunda de Samuel, capítulo 16, verso 20 y 22. Entonces dijo Absalón, acuérdate, Absalón fue el hijo que le dio golpe de estado a su papá. Y ahora ese Aitofel era aquel que le estaba dando el consejo a Absalón. Entonces dijo Absalón, cuando tomó el control y David tuvo que huir. Entonces dijo Absalón a Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón, llégate, acuéstate, ten relaciones sexuales, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Qué tremendo que ahora el rey tenga que pasar esta vergüenza, que su hijo se acueste con sus concubinas. Eso causa vergüenza, causó vergüenza en el rey, causa vergüenza hoy en día. Saber que ese pecado oculto sale a la luz, y de la manera que uno menos lo espera y de la manera que menos uno se imagina. Y esto le pasó al rey David. Su propio hijo terminó delante de todo el pueblo. Él hizo a escondidas, trajo a Betsabé y a escondidas tuvo relaciones con ella. Pero ahora esto se lleva a la luz y su hijo se acuesta con todas sus concubinas delante de todo el pueblo. Eso crearía una vergüenza para el reino. Este pensamiento, léelo conmigo. Quien comete pecado rara vez está dispuesto a confesarlo voluntariamente, a menos que sea descubierto. Vuelve a leer el pensamiento, porque es verdad. Quien comete pecado rara vez está dispuesto a confesarlo voluntariamente, a menos que sea descubierto. Esto lo vemos a diario, hermano. La persona dice, sí, me arrepiento, pido perdón. ¿Pero por qué? ¿Por qué no pidió perdón antes? ¿Por qué no confesó su pecado? Sino hasta tanto no lo descubrieron en su pecado, que lo tenía ahí guardado y escondido. ¿Cuántos son atrapados a través de un mensaje por el WhatsApp, por las redes sociales, por una llamada, por su mal comportamiento? Muy seguramente el esposo o la esposa se da cuenta que ha cambiado su manera de ser de su esposo. Algo no está bien, está raro, está actuando de una manera diferente. Ahora se va para el baño y a toda hora se lleva el celular, se encierra con el celular en el baño, no deja el celular por ahí. Algo está pasando. Y cuando se dan cuenta, van y miran. Muy seguramente un descuido, deja el celular abierto y preciso entra el mensaje y su esposa o su esposo va y lo toma y lo mira y se da cuenta que la infidelidad está ahí a puerta de casa. Y es ahí cuando vienen los problemas y dice, sí, yo me arrepiento, yo pido perdón. Sí, pero ¿por qué no lo confesaste antes? Porque todavía estaba ahí el pecado en tu vida latente. Muy difícil y es muy raro que una persona voluntariamente confiese su pecado hasta tanto no es descubierto por otro ese pecado. Y ahí es donde vienen las cosas más difíciles. Mira lo que dijo el Señor Jesús respecto a este tema en el Evangelio según San Lucas. Capítulo 8 y verso 17, mira. Todo lo que está escondido, dice, se descubrirá. Todo secreto se llegará a conocer y saldrá a la luz. El mismo Señor Jesús está diciendo, nada se quedará oculto. Todo lo que está escondido, puedes esconderlo en el lugar más recóndito, puedes irte a esconder donde quieras. Para Dios estás a plena luz y a plena vista. Y dice que todo eso escondido se descubrirá y todo secreto se llegará a conocer y saldrá a la luz. Más temprano que tarde eso sucederá. Así que entonces tenemos consecuencias, tragedias familiares, todo lo que pasó con sus hijos, vergüenza por todo lo que tuvo que pasar con sus concubinas y todo el mundo darse cuenta de lo que estaba haciendo su propio hijo. Tercera consecuencia, dolor y sufrimiento. Tercera consecuencia, dolor y sufrimiento. Como rey y siervo de Dios,
David debía dar ejemplo de buen comportamiento. Sin embargo, su pecado al volverse público desacreditó el nombre del Señor. Hermano, David era el rey. Él era el monarca. Él tenía que dar ejemplo al resto del pueblo. ¿Y él qué hizo? Por su pecado envió razón. La gente entendió, los que llevaron el mensaje a Betsabé. Cuando Betsabé quedó embarazada, mandó mensaje al rey. Todo esto se supo. Y después cuando manda a matar a Urías, y después cuando manda a traer a su esposa, el rey estaba cometiendo un delito terrible. Porque ¿cuántos cristianos, hermanos, hoy pasan esto? ¿Cuántos cristianos hoy en día se divorcian como si nada pasara? ¿Cuántos pastores hoy en día que tienen que ser ejemplo a la iglesia, que tienen que ser ejemplo al pueblo de Dios? ¿Cuántos pastores se divorcian? Dejan a su esposa porque ya está entrada en años, ya está gordita, ya no es la misma de la juventud, y se consigue otra hermanita más jovencita. Y la gente pregunta, oiga, ¿y el pastor? Esa es la esposa del pastor, pero está como muy joven para él. Sí, es que la primera esposa la dejó, ahora tiene esta otra. Eso hacen muchos. Muchos cristianos hacen cosas como esas. Abandonan el pacto matrimonial por el deseo de su carne, siendo que tenemos como cristianos que ser ejemplo al pueblo de Dios. Terminamos nosotros siendo ejemplo, pero para el mal. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13 y 14 dice: entonces dijo David a Natán, después de que pasó todo lo que pasó, él reconoce, dice, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. O sea, está diciendo, el Señor te perdonó tu pecado. No morirás por ese pecado. Pero, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aquí vemos que la promesa de Dios se cumple, que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está claro, el Señor le dijo a través del profeta, sí, el Señor ya perdonó porque Él conoce la intención de tu corazón. Pero las consecuencias de tu pecado tienen que venir. Mira este pensamiento. El dolor de un padre por el sufrimiento de su hijo es indescriptible. Los que tenemos hijos sabemos que ver sufrir a un hijo nos duele a veces a nosotros más que a ellos, nos duele mucho. El dolor de un padre por el sufrimiento de su hijo es indescriptible. Pero mira esta otra parte, especialmente cuando este es consecuencia de su propio pecado. Qué tremendo esto, hermano. Qué tremendo que el pecado tenga que afectar a lo que más nosotros amamos, a nuestros hijos. Esto que le pasó a David hace muchos años se viene repitiendo hoy en día. Lo veo uno constantemente. Yo me acuerdo hace un tiempo, hace unos años atrás, con mi esposa atendimos un caso muy similar al de David. Una parejita de creyentes, jovencitos ellos, orando a Dios para que el Señor le regalara un bebé. Esposos, casados, cristianos, oraban al Señor para que el Señor le regalara un bebé, porque ella no podía quedar embarazada. Y el Señor extendió su mano, su misericordia y su bondad, y esta jovencita quedó embarazada. Estaban felices por ese bebé, ese hijo que el Señor les había regalado. Pero le pasó a este joven lo que le pasó a David. El enemigo le tiró la tentación a este joven. Este joven conoció a una compañera de trabajo. Según lo que Dios nos dice, una sola salida tuvo con ella. En esa salida fue y se acostó con ella. Él llega, como hizo David, se lavó agüita y jabón y aquí no ha pasado nada. Pero él llega después. Normalmente sigue teniendo intimidad con su esposa. Al poco tiempo su esposa resulta enferma. Tiene que ir al médico y en un examen de médico se dan cuenta que ella tiene el virus del papiloma humano, que se transmite solamente a través de la transmisión sexual y se la prende el hombre a la mujer. Y es allí donde se descubre el pecado. Y gracias a ese pecado de ese hombre que fue y se lo llevó a su mujer, ahora ese hijo que el Señor les había regalado, que tanto habían anhelado en su vientre, terminó perdiéndola por la enfermedad de este virus del papiloma humano. Una consecuencia terrible. Y ese caso fue terrible porque imagínate la restauración de una familia. Para Dios no es nada imposible.
pero son las consecuencias del dolor que causa cuando verdaderamente nuestro pecado termina afectando a los que más queremos. Ahora, ¿qué podemos decir de los divorcios? ¿Quiénes sufren en un divorcio? Los hijos, hermano. Los hijos que quedan ahí. El papá se va para un lado, la mamá para otro, el hijo un tiempo para allá, otro tiempo para acá. Son hijos que crecen con muchos vacíos. Y esas son las consecuencias del pecado de unos padres que invalidan el pacto matrimonial y que terminan divorciándose, y las consecuencias las tienen que sufrir sus propios hijos. David intentó por todos los medios que Dios cambiara de parecer respecto a la muerte del niño, pero desafortunadamente ya estaba determinado. Vuelvo a leer el pensamiento. David intentó por todos los medios que Dios cambiara de parecer respecto a la muerte del niño, pero desafortunadamente ya estaba determinado lo que iba a pasar. Segunda de Samuel 12, del 15 al 19 dice así: Después de esto, Natán regresó a su casa. El Señor hizo que el niño que David había tenido con la esposa de Urías enfermara de gravedad. David rogó a Dios por el niño y se negaba a comer y a beber, porque algo que le dolía a David era sus hijos, ese hijo. Se fue a su casa y por las noches se quedaba allí tirado en el suelo. Los ancianos líderes de la familia de David iban a verlo y trataban de levantarlo, pero él se negaba a levantarse y a comer con ellos. Cuando el niño murió, al 7º día, los siervos de David tenían miedo de darle la noticia porque pensaban que se podía hacer algún daño a sí mismo al recibir la noticia, ya que no los había escuchado cuando el niño aún vivía. Pero al ver David que sus siervos murmuraban, comprendió que el niño había muerto. Así que les preguntó a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Los siervos contestaron: sí, ya ha muerto. Qué tremendo esto. Por más que rogó David, por más que intercedió David, sin embargo Dios ya había determinado el juicio. Ya las consecuencias del pecado estaban ahí, no había nada que hacer. Ya el niño murió como consecuencia del pecado. Ahora, entender eso es que muchas personas nos están mirando a nosotros como cristianos. ¿Cómo actúa el cristiano? ¿Cuántos que son cristianos en sus empresas terminan saliendo con sus compañeras? ¿Cuántas que son cristianas terminan saliendo con compañeros y los demás saben que son cristianos? Por eso muchas personas no se acercan al Señor, por el comportamiento de muchos cristianos. Y es lo que dice este pensamiento: nuestras acciones pueden acercar a otros a Dios, el buen testimonio, pero un mal testimonio puede alejarlos de Él. Primera de Pedro dice, el apóstol en capítulo 2, verso 12, mira la recomendación del apóstol Pedro: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios. Nosotros somos embajadores de Cristo, pero no puede ser que la gente que está a nuestro alrededor mire el comportamiento del cristiano y se burlen del Señor, se burlen de Cristo por el comportamiento de algunos cristianos, que son los que echan mal los chistes más groseros, los que rumbean, los que hacen una cantidad de cosas, los que salen con compañeros, que van a bailar, que se ponen a tomar, una cantidad de cosas. Ahora, ya entendimos esas consecuencias. Ese primer punto que hablamos genera el resultado del pecado. Pero hay un segundo punto ahora en esta historia, y es la actitud frente al pecado. Ya se cometió el pecado y se vieron los resultados del pecado, que son las consecuencias nefastas sobre la vida de David y sobre la vida de todo aquel que infringe las normas establecidas por el Señor y tiene que llevar y pasar las consecuencias. Ahora un segundo punto: actitud frente al pecado. ¿Cuál sería la actitud de David frente al pecado? Aquí está. Lo primero es que es aceptación de las consecuencias. Aceptación de las consecuencias. Una vez que se ha cometido un pecado, no se puede deshacer. Lo importante es reconocer la falta,
asumir las consecuencias y buscar la manera de corregir el error. Yo te digo, mira, después de que se ha cometido un pecado, después de que se ha cometido un error, por más que haya arrepentimiento, ya no se puede regresar el tiempo, hermano. Ya lo que se hizo, lo que se cometió. Muchas personas después se arrepienten y dicen, ¿en qué momento caí? ¿En qué momento fui débil? ¿En qué momento fallé? ¿En qué momento terminé destruyendo mi vida, destruyendo mi hogar, destruyendo mi familia? Yo quisiera devolver el tiempo y no cometer ese terrible error, pero ya es tarde. Después de cometido el error ya no se puede regresar. Ya no se puede regresar el tiempo. Ya lo que sucedió, sucedió. Ahora hay que afrontar ese pecado y esas consecuencias. ¿Qué hizo David? Segunda de Samuel 12 del 20 al 23. Entonces, después de que el niño muere, David se levantó, se bañó y se cambió de ropa. Luego fue a la casa del Señor para adorar. Mira esto tremendo. Aquí no buscó culpables. Aquí simplemente reconoció su error y adoró al Señor. Luego fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó a su casa y les pidió a sus siervos algo de comer. Los siervos le preguntaron, ¿por qué actúa así? Cuando el niño estaba vivo, usted se negaba a comer y lloraba, pero ahora que murió se levanta y pide de comer. David le respondió, cuando el niño estaba vivo, ayuné y lloré, porque pensé, quién sabe, tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora el niño murió. ¿Para qué ayunar? ¿Puedo acaso devolver la vida? ¿Puedo acaso devolver el tiempo por el error que cometí? Dice, algún día iré donde Él está, pero Él no puede volver a mí. Ya lo que pasó, pasó. Triste y lamentablemente, pero aquí hay que continuar adelante. Se cometió el error. Ya no podemos quedarnos allí. Por eso la actitud frente al pecado, ¿cuál tiene que ser? Tiene que ser el de que reconocemos que nos equivocamos, que nos levantamos y que seguimos adelante a pesar de que las consecuencias son las más terribles en la vida. Dios permite que enfrentemos las consecuencias de nuestros pecados. Pero lo más importante es reconocer nuestra falta, aceptar la responsabilidad y buscar su misericordia. Esto es algo que tenemos que hacer. Dios permite eso, pero nosotros tenemos que tener una actitud de reconocer, de aceptar, de ser responsables y buscar ahora la misericordia de Dios. Ya estamos metidos en el hueco. Ahora lo único que podemos hacer es levantar nuestros ojos al cielo y pedirle al Señor que nos saque de allí y nos ayude a avanzar. Jeremías 2:19 dice así: tu propia maldad, escucha, esto no es culpa de nadie, es de cada persona, de su actitud y de su decisión, de las decisiones que toma en su vida. Tu propia maldad recaerá sobre ti y tu rebeldía te dará una lección, consecuencia. Así verás y entenderás lo malo y amargo que es abandonar al Señor tu Dios y no respetarme como deberías. Es la decisión del Señor Dios Todopoderoso. Qué tremendo, pero es la verdad, es la realidad y eso es lo que pasa y lo que va a pasar. Entonces ya vimos la actitud frente al pecado, aceptación de las consecuencias. Ahora podemos ver un sincero arrepentimiento, de acuerdo a lo que estamos viendo a través de la vida de David. Sincero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento comienza al reconocer nuestra falta ante Dios, clamar por su misericordia y entender que solo Él puede limpiarnos. Cuando nosotros fallamos, al primero que le fallamos es al Señor. Al primero que ofendemos es a Dios. Al primero que le hemos faltado es al Señor. Y a Él tenemos que ir, porque de Él es que necesitamos buscar la restauración y la fortaleza para seguir adelante en medio de la equivocación. Mira lo que pasó con David. Después de esto, David escribe el Salmo 51. Después de este pecado que cometió, ahora escribe este Salmo 51. Y el Salmo 51 que escribe David, verso 1 al 4, pasando por este momento difícil, dice así, mira: ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor.
conforme a tu gran misericordia, borra mis rebeliones, lava todas mis culpas y límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado. Pequé contra ti, solo contra ti, delante de ti hice lo que es malo. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Una actitud frente a eso es reconocer esa última parte. Por eso tu sentencia es justa. No puedo juzgar y echarle la culpa a Dios de lo que estoy viviendo. Y tu juicio es irreprochable. No hay nada que decir ahí. Ante eso no hay nada que decir al Señor. Solamente ten misericordia y ayúdame. Para nosotros hoy, la sangre de Cristo sigue fluyendo y tiene poder para limpiar los pecados de todos aquellos que se acercan a Él con un corazón verdaderamente arrepentido. Esta es la actitud. La actitud que tuvo David es la actitud que debe tener hoy el creyente que ha fallado, que ha caído. Es esta la que tiene que tener en su corazón un verdadero arrepentimiento. El profeta Isaías, en su capítulo 55, versos 6 y 7, dice así: ahora es el momento oportuno. Dios le está hablando a alguien. Dios le está diciendo: es tiempo de que pares y mires lo que estás haciendo. Porque ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios. Llámenlo ahora que está cerca. Arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. ¿Hay una salida? Claro que hay una salida. Dios está hablando hoy porque hay una salida. Porque es necesario salir de ese pecado, salir de esa amargura, salir de esa carga que llevas que no has podido soltar. ¿Cómo? Reconociendo y confesando el pecado. Entonces ya vimos aceptación de las consecuencias, sincero arrepentimiento y este otro, un cambio transformador. Ahí vemos cómo en la actitud frente al pecado vemos el avance que tuvo David. Porque si David se hubiera quedado ahí, no hubiera hecho todo lo que hizo después. Cambio transformador. Ahora que hemos recibido el perdón de Dios, debemos esforzarnos por vivir en santidad, con rectitud y en obediencia a su palabra. En obediencia y rectitud a su palabra. Hermano, hermana, no son solo palabras, porque ese es el problema del creyente. Cuando cae en pecado, cuando es descubierto su pecado, empieza a llorar su pecado, empieza a comprometerse y a prometer una serie de cosas y de cambios, pero eso son solamente palabras. No hay un verdadero cambio en su vida, no hay un cambio en su actitud y en su manera de vivir, que es lo que la palabra nos está diciendo aquí. Salmo 51, el mismo David, en el mismo salmo, pero ahora el verso 10 y 12 dice, del 10 al 12 dice, mira, él reconoce, pero ahora necesita la ayuda del Señor, que es lo que todos necesitamos, aquellos que hemos fallado. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Haz que esté dispuesto no solo a palabras, sino a actitud, a cambiar y a obedecer a Dios. Yo te digo, David después de esto cometió errores, claro, él cometió más errores, pero nunca más volvió a cometer un pecado de adulterio. Él entendió la necesidad de comprometerse delante del Señor. Cometió errores, pero ya la falta de David no era como esta falta que la escondió delante del Señor. Entendió que era necesario vivir una vida recta, una vida de santidad. Mira este pensamiento. Aunque no somos perfectos, debemos esforzarnos por vivir en la santidad que Dios exige, recordando que Él nos ha rescatado de la condenación para que ya no seamos esclavos del pecado. Esto es lo que tenemos que tener claro, y lo que cuando yo comencé la introducción, no se trata de pecar y pecar y pecar deliberadamente. No se trata solamente de eso, porque la palabra de Dios dice en 1 Juan 3:8 que el que practica el pecado, ese es del diablo. Debe haber verdaderamente un cambio transformador en la vida, un cambio de actitud, un cambio de la manera de actuar. Eso es lo que tiene que hacer. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, 14 y 15 dice así, mira: ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. Eso era antes de conocer, de tener al Señor en nuestro corazón. Pero ahora
que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. Esto es el regalo y la gracia de Dios. Así que estamos en el segundo punto, ¿no? La actitud frente al pecado, vimos la aceptación de las consecuencias, el sincero arrepentimiento, el cambio transformador y termino con esta: una vida agradable a Dios. Una vida agradable a Dios. Dios conocía el corazón de David. Cuando Saúl falló, que fue el primer rey de Israel, el Señor le envió a través del profeta una palabra a Saúl. Y estamos aquí viendo 1 Samuel 13 y 14. 1 Samuel 13:14, perdón. Cuando el Señor manda a través del profeta para decirle a Saúl que por su desobediencia iba a ser quitado del trono y que él ya había designado a otro que lo reemplazaría, y él se estaba refiriendo a David. Y mira qué importante aquí. 1 Samuel 13:14. Pero ahora, le dice el profeta, tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre escucha esto, mira, qué tremendo. El Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. Estaba hablando de David. Dios conoce los corazones, la intención del corazón. Y qué bonito esto, que es el único pasaje que nos habla de que alguien tiene un corazón conforme al de Dios, y se estaba refiriendo a David. A un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste al mandato del Señor. Y mira este pensamiento. Dios no llamó a David un hombre conforme a su corazón por ser perfecto, sino por tener un corazón arrepentido, humilde, lleno de amor por Dios y dispuesto a obedecer. Aquí lo que Dios sabía que iba a pasar con David, y sabía la actitud que iba a tener David, y sabía que David iba a aprender la lección y que el Señor le iba a dar una nueva oportunidad. Termino con este pensamiento y un versículo que sigue. La conclusión de este mensaje es que lo más importante para Dios no es la perfección, sino la disposición de nuestro corazón para vivir de manera que le agrade, con humildad, obediencia y amor por Él. Vuelvo a repetir el pensamiento. La conclusión de este mensaje es que lo más importante para Dios no es la perfección, sino la disposición de nuestro corazón para vivir de manera que le agrade, con humildad, obediencia y amor por Él. Por eso cuando Dios escogió a David, está aquí tremendo en 1 Samuel 16:7, cuando el Señor ya había escogido a David. 1 Samuel 16:7 dice, pero Dios le dijo al profeta Samuel, porque cuando el Señor lo manda a los hijos de Isaí, porque dije, de ahí va a salir el próximo rey, cuando el profeta llega, él empieza a mirar los otros hijos, 7 hijos, unos grandes, corpulentos, y él decía, ¿será este? ¿Será este? Entonces el Señor le dice esto al profeta, pero Dios le dijo, Samuel, no te fijes en su apariencia, ni en su gran estatura. Este no es mi elegido, Eliab. Yo no me fijo en las apariencias, dice el Señor, yo me fijo en el corazón. Y es cuando el profeta le dice, ¿son todos tus hijos? Dijo, no, hay otro que está cuidando las ovejas. Dijo, tráelo. Y cuando llegó el Señor le dijo, es él el que yo he escogido, porque Dios conoce los corazones. Así que termino acá, hermanos, y le doy gracias al Señor por este mensaje que me regaló. Y son 2 propósitos por los cuales el Señor me regaló este mensaje. Uno, para que entendamos que aunque nosotros conocemos el perdón de Dios, no podemos ignorar que vienen las consecuencias de nuestro pecado, y que cuál es la actitud que ahora que de pronto has fallado, cuál es la actitud que vas a tener. ¿Apartarte de Dios? ¿Alejarte? No, recuerda lo que hizo David, la actitud de David, reconocer, pedir perdón, pedir misericordia y seguir adelante para que el Señor te restaure. En cualquier área en la que hayas fallado, Dios está para restaurar. Pero la segunda, y la que creo que es más importante, hermanos, tengan cuidado porque el enemigo está allí, está enviando las tentaciones para hacerte caer.
Y hoy puedes ver, hermano, que después de que has cedido a la tentación, ya no hay vuelta atrás. Lo que se cometió y los errores graves se van a pagar. Y no solo las consecuencias las vas a sufrir tú y las vas a vivir tú, sino todo tu entorno y todas las cosas. Dios tiene propósito para ti, pero ten cuidado porque el enemigo quiere desviar ese propósito. Yo no sé si el Señor te ha hablado hoy, yo no sé qué camino estás cogiendo, yo no sé qué estás pensando, qué piensas hacer, pero el Señor te está diciendo detente y mira bien que no vale la pena ceder a la tentación y echar a la borda todo lo que Dios tiene para tu vida. Así que acompáñame a orar. Padre de los cielos, Señor, te damos gracias por este tiempo y por esta palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que si esta palabra ha llegado a algún hermano que de pronto ha fallado, ha caído en pecado y está allí derribado, Señor, que le extiendas tu mano de misericordia, que él reconozca su pecado, que se arrepienta de su pecado, que levante la mirada al cielo para que tú vengas a su ayuda y lo levantes y lo ayudes a salir adelante a mi hermano, a mi hermana. Señor, diles que hay una nueva oportunidad, pero que se comprometan a un cambio verdadero en su vida para que tú puedas restaurar su vida y todo su entorno y seguir adelante. También oro, Señor, por si hay alguien que hoy está siendo tentado por el enemigo y está a punto de caer. Hoy el Señor te está diciendo, mira lo que vas a hacer, porque después de que cedas a la tentación ya no hay vuelta atrás. Después te podrás arrepentir y llorar, incluso lágrimas de sangre, pero nada podrá evitar las consecuencias y el daño que le vas a hacer a tu vida y a todo tu entorno. Ten cuidado hacia dónde vas. Encamínate hacia el Señor, cambia de rumbo y cambia de dirección. Entrega tu vida al Señor y camina tomado de su mano. Yo te doy gracias, Señor, y oro, Padre bendito Rey, para que esta palabra llegue donde quiera que tú quieras que llegue, Señor, a la persona que debe llegar y al corazón que deba llegar. Yo te doy gracias por permitirme ser instrumento en tus manos para predicarla, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, espero que les haya gustado la palabra, que la podamos poner por obra y la tener presente porque son tiempos difíciles los que vivimos. Que el Señor les bendiga grandemente. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.